Hola, bienvenidos al curso de Dramática Comparada. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa Licenciatura Lengua de Castellana y Comunicación. La tarde de hoy nos encontramos con Angie Tatiana Soraca Guevara y quien les habla, Michelle Flores. Hoy vamos a hablar sobre el teatro neoclásico francés. ¿Qué es el teatro neoclásico? Es un movimiento teatral que tiene como origen en el siglo XVII, pero se desarrolla plenamente en el siglo XVIII. Además, este se caracterizó por reconstruir todos los estilos de las sociedades romanas y de la clásica griega. Además, se caracterizó porque toma ideas de la Ilustración y las fundamenta dentro de todo el ámbito cultural. El teatro neoclásico tiene como característica principal mantener el decoro y todo aquel realismo. En sus representaciones las combina, sus representaciones que tienen que ver con el entretenimiento, las combina con todos aquellos aspectos que tienen relación con la mayoría de las obras se representaban en 5 actos, con pocas representaciones, pero sí influía mucho la improvisación. Además, tengamos en cuenta que esto se origina en Francia y posteriormente en muy pocos años se extiende por toda Europa. Los neoclasicistas pensaban que el movimiento cultural previo había sido demasiado laxo, pues se centraba únicamente en el individuo. En cambio, los neoclasicistas tenían como fin que el individuo aportara a las sociedades por medio de una serie de reglas bastante estrictas, que era que en sus representaciones hubiera pureza, hubiera realismo o verosimilitud y también hubiera decoro y un propósito. Los géneros más representativos de este teatro era por supuesto la tragedia y la comedia. Estos nunca se mezclaban, incluso se llegaron a utilizar máscaras que representaban la felicidad o la tristeza con el fin de que estas representaciones fueran como más limpias, más puras y más creíbles. Además, tengamos en cuenta que la comedia era relacionada con todas aquellas personas de clase baja y las elaboradas tragedias posteriormente con todas aquellas personas de las clases altas. No se podía desviar estos parámetros porque entonces sería ir en contra del orden clásico. Ahora bien, una obra teatral debía estar estructurada en 5 actos, pero esta estaba íntimamente relacionada con las unidades de acción que son propuestas por el gran científico y filósofo Aristóteles. Él nos mencionaba la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Tengamos en cuenta que la unidad de acción hace referencia a todos aquellos argumentos que debía haber uno solo y algunos subargumentos o incluso ninguno. En cuanto a la unidad de lugar, hace referencia a que la obra debía estar representada en un único plano, una única escenografía. Y por último, tenemos la unidad de tiempo, que estos argumentos, estas obras, estas representaciones no podían durar más de 24 horas. Aspectos importantes que encontramos aquí en el teatro neoclásico francés es el realismo y la verosimilitud. En esto, el teatro neoclásico debía que ser lo más realista posible. En esto, los autores debían que realizar personajes que realmente resaltara la forma, y de ahí se empezaba lo que era adherirse en cuanto a lo que es fielmente en las clases sociales, lo que era el temperamento y los géneros presentes. En todo esto, el teatro neoclásico, en cuanto al realismo y la verosimilitud, no se incluía casi nunca lo que eran los elementos fantásticos ni sobrenaturales, y tampoco se representaba fielmente lo que era el mundo real. En cuanto a lo que es el decoro, aquí se le llamó decoro, fue en el teatro neoclásico, ya que perseguía lo que era en cuanto a demostrar la imparcialidad y lo que es la forma en cuanto a todos estos personajes, y así se empezaba a mostrar en las escenas. Aunque habían, digamos, actos o de justicia, se iba como iniciando o se iba dando ciertas cosas, y de ahí no se daba como finales sorprendentes en cuanto a lo que tenía que ver el teatro. Los personajes con un alto valor moral siempre eran recompensados, mientras que los que seguían como esas acciones moralmente dudosas ya se daba como eran unos castigos. El propósito aquí se está relacionada con lo que es el decoro. Estas tienen como cierta unión o relación.
El propósito siempre tiene o trata de dar lo que es el sentido que tiene esta obra o lo que quiere realmente plasmar o dar a conocer. En cuanto a esto, se va a generalmente relacionarse para dar como una enseñanza y así dar una lección moral en cuanto a los espectadores y sea como un poco más llamativo lo que era la parte del teatro. El teatro neoclásico en Francia está asociado con el absolutismo del rey imperante Luis XIV, por ello responde a lo que son los cánones establecidos por la corona. En este periodo se encuentran unos autores muy importantes y relevantes y uno de ellos es Molière. Él fue quien desarrolló lo que es la comedia francesa, integrando los elementos ridículos y grotescos en sus obras. Aquí se tenía un fuerte espíritu criticado, utilizando lo que es personajes que representaban los vicios de la sociedad en ese entonces, como el avaro o el vanidoso. Aquí los comerciantes sin criterio y este autor era como representado como ese ser tachado de vulgar e impío. Sus obras como representativas fue Tartufo, es una de sus obras cúspides y también fue lo que es las importantes El médico a palos y El burgués gentil. El siguiente autor es Jean Racine. Fue principalmente un dramaturgo de obras clásicas en las cuales se destaca Fedra, Andrómaca y Atalia. También escribió una comedia, Los litigantes, y una tragedia para niños que se titula Esther. Aborda situaciones con pasiones humanas de una manera poco espontánea y próxima a la frialdad. Entre otros, tiene un síntoma de obsesión iluminista que ubica la razón por encima de los sentimientos. Pierre Corneille fue un dramaturgo francés. La riqueza y la diversidad de su obra refleja los valores y los grandes interrogantes de su época. Se dio a conocer con Mélite, comedia amorosa. Otra también fue la Galería del Palacio, en la que realizó un cuadro de costumbres y analiza la vida de las cortes francesas de su momento. Además, tiene una gran admiración por el antiguo teatro griego que lo llevan a componer tragedias como El Cid y Horacio. En cuanto al vestuario y la escenografía, estos eran unos trajes que se caracterizaban por ser dramáticos y elaborados, y estaban diseñados para proporcionar un telón de fondo exuberante a cada escena y ayudar a la audiencia a que se introdujeran ellos mismos en el drama. Otro objetivo era proporcionar una ilusión realista, de profundidad y perfección. Por lo tanto, los escenarios fueron diseñados durante este periodo con arcos dramáticos para resaltar las escenas y múltiples puntos de entrada al escenario. Además, la idea de cambiar el telón de fondo se vuelve más prominente cuando se inventó la polea. En cuanto a las prendas, que eran grises, se habrían mirado algo fuera de lugar en este contexto. Entonces, por eso es que se siguieron utilizando trajes muy coloridos y a menudo con encajes y otros adornos para hacerse más atractivos. Su contexto económico estaba basado en un régimen económico obsoleto y medieval, llamado el Antiguo Régimen, donde la base de la economía era la agricultura, ya que cultivaban cereales, productos básicos de subsistencia, como el trigo, el olivo y la cebada. Otro de los aspectos que representa lo que es el neoclasicismo francés es la parte de lo religioso. Aquí la nobleza y el clero fueron atacados por pensadores ilustrados, porque decían que frenaba el desarrollo de los países y además que había igualdad. Se fue desapareciendo por completo lo que es las influencias religiosas y empieza lo que es la búsqueda de la verdad. Aquí se tiene como punto de partida lo que es la ciencia moderna y los máximos exponentes o representantes que se daban eran René Descartes, Blaise Pascal y Jean de la Bourgerie. Aquí se empieza a dar lo que es el inicio de la ilustración y el enciclopedismo en cuanto a la aparición de lo que es la razón y la idea del progreso y sobre todo lo que se da lo que es la proclamación de la igualdad del hombre y las consecuencias de la Revolución Francesa. Siguiendo con esto encontramos lo que es la parte de lo artístico. Aquí el neoclasicismo empieza como a transmitir
ciertas rivalidades en cuanto a lo que es la realidad, y se pretendía hacer como un arte verdaderamente revolucionario. Los artistas deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. En esto, el propósito y fin que se da en cuanto a la parte artística en el neoclasicismo era lo que es la educación y la moralización de la sociedad, y lo que era la parte de los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para poder así construir una sociedad racional, moral, culta y progresista, que supera lo que es la ignorancia. Uno de los temas principales que se basaban los artistas era lo que es la libertad, la idea de patria, el heroísmo y por último el espíritu de